Mi hermana lleva desaparecida 3 años. Ayer subió una historia a Instagram, desde nuestra antigua casa. La notificación llegó a las 3:12 a.m. Estaba a punto de dormirme cuando vibró el celular. No pensé en revisarlo, pero algo me empujó a mirar. Era su cuenta. Valeria. 3 años sin actividad. Desaparecida sin rastro. Buscas. Noticieros. Nada. Pero ahí estaba, una historia de Instagram, solo un segundo de video, mal grabado, oscuro. Pero reconocí el lugar al instante, el pasillo de nuestra antigua casa. La cámara temblaba. Había un ruido de fondo, como respiración agitada. Y al final del video, una voz. No abras la puerta del sótano. Esa voz era la suya. Y también, no lo era. Corrí al perfil. Seguía activo. No había publicaciones nuevas. Solo esa historia. Y debajo, el mensaje automático. Publicado hace 2 minutos. Esa casa había sido vendida hacía más de 1 año. Nadie vivía allí desde entonces. Tomé las llaves del coche. Algo me decía que si no iba ahora, perdería mi única oportunidad de verla de nuevo. La casa estaba exactamente igual, oscura, callada, cerrada con candado, excepto por la puerta principal, abierta de par en par. Entré, y en el suelo del pasillo había un celular, encendido, grabando. La pantalla mostraba un contador, 03, 0004, 0005, y mi reflejo en la cámara, pero yo aún no había entrado en cuadro. Retrocedí de inmediato. El celular seguía grabando, apoyado sobre el suelo con la cámara apuntando hacia la entrada. Podía verme, antes de entrar, como si la grabación estuviera adelantada a mí, como si alguien supiera exactamente dónde iba a estar y en qué segundo. Apagué la pantalla. No lo recogí. No pude. La casa olía igual que siempre. A humedad, a madera vieja, a cosas que no se quieren recordar. La luz del pasillo parpadeaba. La puerta del sótano estaba entreabierta. Pasé por al lado sin mirarla directamente, pero podía sentirlo. Algo estaba allí abajo. Subí las escaleras, directo al cuarto de Valeria. La puerta estaba cerrada. La toqué fría, y en la madera, con algo que parecía tiza o hueso raspado, había una frase. No soy ella, pero puedo parecerlo si la nombras. Mi garganta se cerró. Abrí la puerta. El cuarto estaba intacto. Pósters en la pared, ropa doblada, una lámpara encendida, y en la cama, de espaldas, una figura, cabello, largo, camisa que reconocí, mi hermana, Valeria, murmuré casi sin aire. Se incorporó lentamente, no se giró, solo dijo, te dije que no abrieras el sótano. Dio un paso fuera de la cama, pero el cuerpo no se movía como el suyo, era demasiado lento, demasiado articulado. Me giré para huir, y entonces vi el pasillo. La puerta del sótano estaba ahora abierta de par en par, y desde abajo, una voz igual a la de Valeria, pero más aguda, más rota, gritó, «¡No es a mí a quien viste!». Me quedé paralizado. La figura en la habitación empezó a girarse, demasiado despacio, demasiado tarde, y su rostro no era el de mi hermana, era su rostro, sí, pero algo estaba mal. No eran los ojos, eran huecos, como cavidades vacías donde la piel colgaba tensa. No era la boca, que parecía cosida y luego rasgada con algo sin filo. Era la expresión, como si la cara de Valeria hubiera sido puesta encima de otra cosa, una máscara mal pegada. Te dije que no la nombraras, dijo, pero esta vez con una voz que no era humana. Ahora ya sabe dónde estás. El piso crujió detrás de mí. Volví la cabeza lentamente. Desde la oscuridad del sótano, una figura emergía. No caminaba, flotaba. Era como un trapo negro sostenido por nada, con una silueta casi humana que se estiraba y encogía al ritmo de una respiración pesada. El aire cambió. No olía a humedad, olía a tierra recién abierta. La figura de Valeria se volvió hacia la sombra y susurró. No puedes tomarlo todavía. No ha dicho mi nombre completo. La sombra se detuvo, pareció escuchar, y luego habló, no con sonido, sino con una vibración que retumbó en mis huesos. Entonces haz que lo diga. Las luces estallaron. La casa quedó a oscuras. Solo la lámpara de la habitación parpadeaba.
lanzando sombras en las paredes como dedos retorcidos. «Dilo», ordenó la figura con la voz de Valeria, acercándose. «Dilo y todo termina». «¿Qué cosa?», pregunté, con la garganta cerrada por el terror. Se inclinó hacia mí, y con una sonrisa que rompía su rostro en dos, dijo: «Mi segundo nombre», y yo lo recordé, un nombre que nunca usamos, uno que solo mamá decía cuando estaba furiosa. Pero al decirlo, algo más vendría, porque lo que estaba frente a mí no era ella, era algo que necesitaba permiso para quedarse, y ese permiso era el nombre completo. El nombre golpeaba mi mente como un tambor. Valeria Inés. Nunca lo decía en voz alta, nunca lo necesitábamos, pero ahora era como si ese segundo nombre fuese una llave, una puerta que aún no se había abierto del todo. Ella, o lo que llevaba su rostro, se acercó un paso más. Su piel temblaba, como si estuviera hecha de papel estirado sobre algo que aún no terminaba de formarse. «Di mi nombre, Dani», susurró, como lo hacías antes de olvidarme. Las luces parpadeaban con violencia, el suelo crujía, la sombra del sótano comenzaba a extenderse, a cubrir las paredes como moho vivo. Yo retrocedí hasta topar con el marco de la puerta. La salida estaba detrás de mí, pero mis piernas no se movían. Algo las anclaba, una fuerza invisible, suave pero irrompible. «¿Qué pasa si lo digo?», pregunté, con la voz temblando. Ella inclinó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. «Entonces, yo me quedo, y ella se va para siempre». La sombra detrás de ella se estremeció, y supe que decía la verdad. No estaba aquí para robarme, estaba aquí para reemplazarla, para siempre. Sentí un golpe seco detrás de mí. Era el celular en el pasillo, encendido, reproduciendo el video otra vez. Esta vez no mostraba el pasillo, mostraba a Valeria, la verdadera, amarrada, sucia, en un rincón oscuro que no reconocía, y con los ojos llenos de terror. «No digas mi nombre», susurró ella en el video. «No es a mí a quien verás si lo haces». El video se cortó y la cosa frente a mí sonrió. «Ya casi lo dices». La casa tembló. El nombre ardía en mi boca, y supe que tenía solo una oportunidad más: decirlo, y perderla para siempre, o guardar silencio, y enfrentar lo que vendría. El silencio era insoportable. La figura frente a mí seguía sonriendo, sus labios estirándose más allá de lo humano, como si su rostro intentara sostenerse un segundo más antes de desgarrarse por completo. «Vamos, Daniel», murmuró. «Solo tienes que decirlo». El nombre palpitaba en mi lengua. Inés, una palabra simple, un sonido inofensivo, pero si lo decía, todo lo que quedaba de mi hermana se perdería. La sombra del sótano avanzaba por el techo ahora. Goteaba como brea caliente, chorreando por las paredes, engullendo retratos, muebles, recuerdos. Estaba atrapado entre dos opciones: salvarme diciendo un nombre o salvarla. Callando. Respiré hondo. Cerré los ojos, y entonces recordé algo. Una vez, cuando éramos niños, Valeria me había dicho: «Si alguna vez desaparezco, no me busques en los espejos. Búscame en lo que recuerdas de mí». Abrí los ojos, miré a la criatura, y en lugar de hablar hice algo que no esperaba. Comencé a decir cosas que solo Valeria sabría. «¿Recuerdas el parque con el tobogán azul?». La sonrisa se torció. «¿Recuerdas cómo te caíste y te hice prometer que dirías que fuiste tú sola?». Su rostro comenzó a derretirse. «¿Recuerdas cuando me dijiste que Inés te daba vergüenza porque sonaba a nombre de tía vieja?». La criatura gritó. No un grito humano, un aullido desgarrado que rompió las bombillas, que partió las paredes. La sombra se contrajo de golpe, retrocediendo al sótano como si la hubieran obligado a tragar ceniza. La figura cayó al suelo, convulsionó, y luego, silencio. Me acerqué con cautela. Su cuerpo se estremecía, como si algo peleara por salir, hasta que abrió los ojos. Eran verdes. Eran los de Valeria. «Daniel». Mi corazón casi se detuvo. «¿Eres tú?», pregunté. Asintió apenas. Y entonces, desde el sótano, una voz nueva, masculina familiar. «¿Valeria? ¿Ya lo convenciste?». Mi sangre se heló, porque reconocí esa voz. Era la mía. Un frío distinto recorrió mi espalda. No era el del miedo,
Era el del reconocimiento. La voz que emergía desde el sótano era exactamente igual a la mía, no una imitación, no un eco. Yo miré a Valeria. Su rostro estaba pálido, sus ojos clavados en la oscuridad bajo la escalera. «No puede ser», murmuré. «Estoy aquí. ¿Qué es eso?» Ella negó con la cabeza, apenas, como si tuviera miedo de que la voz la oyera. «No eres el primero en venir». Las palabras me golpearon como un puño cerrado. «¿Qué estás diciendo?» Valeria tragó saliva. Sus labios temblaban. «La primera historia que viste en Instagram, no la subí yo. Entonces, ¿quién?» Ella me miró directamente. «Una copia. La que entró antes de ti. Hace meses». Mi mente se resquebrajó. Las piezas caían como dominó. La cuenta activa, el teléfono en el piso, las frases con doble sentido. Todo había sido puesto ahí para atraerme, para llevarme justo donde estaba ahora. Entonces, el que está en el sótano soy yo. Es una versión de ti, dijo Valeria, la que no logró salvarme, la que dijo mi nombre completo. Otro crujido vino desde abajo. Las escaleras vibraron. «Valeria», dijo la voz otra vez más cerca. «No le digas. Este ya es nuestro». Ella se puso de pie, tambaleándose. «Tienes que irte», me dijo. «Ahora». «No voy a dejarte. Si te quedas, él entra. No lo entiendes. Tú eres la última barrera». El último que aún no ha dicho mi nombre. Un paso seco sonó en la escalera. Vi una sombra ascender. No era como antes. Esta tenía forma humana. La mía, y sus ojos brillaban con la misma desesperación que yo sentía. «Daniel», susurró, «no te resistas». «¿Qué quiere?» Valeria me miró con lágrimas. «Quiere ser tú». La sombra llegó al último escalón. Me miró y sonrió con mi rostro. «Tú ya hiciste tu parte. Ahora descanso yo». La sombra con mi rostro dio un paso dentro del pasillo. Cada movimiento suyo era una versión imperfecta de los míos. Como si aprendiera a caminar en tiempo real, como si aún estuviera adaptándose a lo que significaba ser yo. «Te cansaste, ¿no?», me dijo con mi voz. «Del dolor, de la culpa, de no saber qué pasó con ella». Valeria retrocedió hasta apoyarse contra la pared. «No lo escuches», susurró. «Te conoce demasiado, lo suficiente para confundirte». La copia levantó una mano. Algo en mí vaciló, porque esa mano tenía una cicatriz que yo no recordaba tener. Una línea blanca en el dorso. «¿La ves?», dijo la copia, alzando lentamente la palma. «Esa marca apareció cuando tú me hiciste elegir. Cuando tú te fuiste, sentí un mareo. Yo nunca hice eso, ¿no? ¿Y entonces cómo llegaste aquí? ¿Quién te abrió la puerta?» Miré a Valeria. Ella bajó la vista, y en ese segundo lo supe. «Fuiste tú», le dije. «Tú abriste el sótano». Ella no respondió. La copia rió. «Estabas destinado a volver. No hay salida para los que recuerdan demasiado». El suelo vibró, la casa entera. Parecía encogerse sobre sí misma. Las paredes se curvaban, los muebles temblaban, el aire pesaba como agua. «Puedo terminarlo ahora», dijo la copia. «Si solo me dejas entrar, si bajas la guardia, si pronuncias el nombre que no quieres decir». Dio un paso más. Estaba a menos de 1 metro. Y entonces, el celular en el suelo vibró. Un nuevo video comenzó a reproducirse automáticamente. La pantalla mostraba otro Daniel, sentado en la oscuridad, susurrando. «Si estás viendo esto, no confíes en ella». La cámara giró y mostró a Valeria, con los ojos negros, sonriendo. Yo me giré de golpe. La chica frente a mí aún lloraba, pero su sombra en la pared, no, era la suya. Mi respiración se detuvo. Giré lentamente la cabeza hacia la pared. La sombra de Valeria no coincidía con su cuerpo. Era más alta, más delgada, y tenía algo colgando de los brazos, como si llevara trozos de otras personas. La Valeria que tenía frente a mí seguía con lágrimas en los ojos, suplicando ayuda, pero ya no podía confiar en lo que veía. «¿Qué eres?», murmuré. Ella no respondió, pero la sombra en la pared sonrió. La copia de mí se acercó un paso más, como si se deleitara viendo cómo todo se desmoronaba en mi mente. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «Tienes 2 versiones de ella, 2 puertas. ¿A cuál vas a abrirle?». La casa tembló otra vez. Las paredes crujieron como huesos rotos. Y entonces lo supe. Este lugar no era real, no del todo.
Era una construcción hecha de decisiones, no tomadas, de recuerdos contaminados, una especie de trampa emocional. Cada vez que alguien decía el nombre completo de Valeria, se generaba una copia, una versión distorsionada, capaz de imitar, de invadir. Yo aún no lo había dicho, y eso me convertía en el último original. La copia de Valeria habló por fin, con voz entrecortada. Solo quiero salir. Por favor, Dani, dime mi nombre. Me acerqué a ella, lentamente. El otro yo me observaba con ansiedad. Sabía que si yo decía el nombre, ella cruzaría. Valeria, dije mirándola a los ojos. Dime tú cuál es tu segundo nombre. Su rostro parpadeó, literalmente, como una imagen mal cargada. No seas cruel, murmuró. Ya lo sabes. Dímelo, repetí. Dímelo tú. Silencio. Entonces su voz se quebró. Yo no lo recuerdo. Lo supe al instante. No era ella. Grité y corrí hacia la puerta del sótano, la única que aún no había sido completamente tragada por las sombras. La copia de mí gritó con rabia. Si bajas... ¡Ahí! ¡No vuelves! Prefiero eso a dejar que uno de ustedes tome mi lugar. Y salté. Descendí, oscuridad total. Caí por lo que pareció una eternidad. Y al final, abrí los ojos. Estaba en la habitación del video, con una figura en la esquina. Valeria, la verdadera. Tardaste, susurró. Nunca dejé de buscarte, respondí. Y detrás de mí, la puerta se cerró. La habitación era estrecha, como una celda sin esquinas. Las paredes no eran de concreto ni de piedra. Eran lisas, suaves al tacto, y respiraban. Se expandían y contraían con un ritmo lento, orgánico. Valeria estaba sentada, con las piernas cruzadas, el rostro sucio, el cabello enredado, pero sus ojos eran claros, vivos, humanos. ¿Eres tú de verdad? Pregunté, aún sin atreverme a tocarla. Ella asintió. He estado aquí desde el principio. Cada vez que alguien decía mi nombre completo, una parte de mí se perdía en otra copia, en otra trampa. Pero tú se quedó en silencio. Luego, sonrió. Tú dudaste, y eso fue lo que me salvó. Me arrodillé frente a ella. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ella miró hacia arriba. El techo se agitaba como una membrana, y en él se dibujaban siluetas, figuras humanas, algunas de ellas con mi rostro. Ellos están esperando que vuelvas a subir, que salgas creyendo que resolviste todo, dijo. Pero la única manera de romper esto es... Se detuvo. ¿Qué? Destruir el nombre. Sentí un vacío abrirse dentro. ¿De mí? ¿El tuyo? Sí, respondió con tristeza. Si el nombre deja de existir, no pueden imitarme, no pueden atraparme, no pueden usarme. Me puse de pie. ¿Y cómo se hace eso? Valeria se levantó también. Caminó hasta la pared y puso una mano sobre ella. La superficie respondió. Una grieta se abrió. Dentro, una piedra blanca con letras talladas. Valeria Inés Moreno. Tienes que romper esto, dijo ella. Es el ancla. ¿Y tú? Yo soy el reflejo que dejaron atrás. El último vestigio del original. Si destruyes el nombre, me borro. Pero también se apagan todas las copias. Me paralicé. Era como elegir entre salvarla o salvar lo que ella había sido. Y si no lo hago, entonces alguien más caerá. Alguien que vea el video. Alguien que diga mi nombre. Y todo empezará otra vez. Tomé la piedra en mis manos. Pesaba más que cualquier cosa que había cargado antes. No por su masa, por su significado. Ella me miró con calma. Hazlo, Dani. Sostuve la piedra con ambas manos. Las letras talladas brillaban, débilmente como si supieran lo que estaba por pasar. Cada trazo de su nombre parecía resistirse, como raíces aferradas al suelo. No quiero olvidarte, susurré. Valeria me sonrió con una ternura que no había visto en años. No tienes que recordarme con un nombre. Solo recuerda que luché por salir, y que tú fuiste el único que me escuchó. Cerré los ojos y apreté los dientes. Con todas mis fuerzas, levanté la piedra por encima de mi cabeza y la dejé caer contra el suelo. Crack, una grieta la partió. Al medio, la habitación rugió, no como un sonido, como una sacudida en el alma. El aire se volvió denso, pegajoso. Las paredes comenzaron a derretirse como cera. Valeria se desvanecía lentamente, como humo atrapado en un frasco roto. Gracias, dijo,
justo antes de desaparecer, y luego, oscuridad. Total. Por un momento, pensé que había muerto, pero entonces sentí algo familiar, una superficie fría, mi espalda sobre el suelo. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en mi casa, solo, el pasillo intacto, la puerta del sótano, cerrada. Me levanté con esfuerzo. Todo dolía, pero estaba despierto. Busqué el celular. No había historias nuevas. La cuenta de Valeria no existía. Alexa, encendida, esperando órdenes. Alexa, dije con voz quebrada. ¿Cuál es mi último comando? La luz giró. Un segundo de silencio. Luego respondió. ¿Cuál era el segundo nombre de Valeria? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y en el reflejo del espejo del pasillo, yo no estaba solo.